Por tanto, aquí están aportando nubosidad, primero en el tercio norte, extendiéndose al resto de la península. Como ven, se van abriendo grandes claros entre esta nubosidad variable, lo cual nos quiere decir que ha habido algunos momentos en los que ha lucido el sol y que las precipitaciones han sido intermitentes. Igualmente en el archipiélago canario se han producido precipitaciones, pero sobre todo en la primera mitad de la jornada. Y respecto a hoy, vamos a ver pequeñas diferencias para mañana a mediodía. Vemos que hay altas presiones que están situadas entre Gran Bretaña e Islandia. Y hay bajas presiones situadas en el Mediterráneo, hoy localizadas en el norte de la península y que mañana se van a trasladar hasta la parte este del archipiélago balear. Así pues, mañana en estas islas, debido a la proximidad de esa borrasca, nos encontraremos con precipitaciones que localmente pueden ser algo fuertes. También va a haber precipitaciones en el resto de la mitad norte de la península, que van a ser moderadas en Galicia, en las regiones del Cantábrico, en Castilla y León, en el Valle del Ebro, en los Pirineos, en Cataluña y más débiles en el interior de Valencia, de Murcia, parte oriental de Castilla-La Mancha, Andalucía, sobre todo en zonas montañosas y en la zona del Estrecho. También van a producirse algunas precipitaciones que podrían ser ocasionalmente tormentosas en el resto de la península, pero van a ser más débiles. Incluso se espera una mejoría a partir de la tarde en Madrid, en Extremadura, en Castilla y León y en todas las regiones del Cantábrico. También se esperan lluvias en el archipiélago canario, pero que se van a concentrar en las islas más occidentales y van a ser débiles y dispersas. Por tanto, con ese ambiente mañana no nos queda más que esperar que las temperaturas no sean demasiado agradables, van a ser bastante fresquitas, sobre todo en las zonas de montaña, especialmente en los Pirineos y en las regiones del Cantábrico, en la cordillera cantábrica, donde debido a la nieve lógicamente va a hacer frío, así que las máximas oscilarán entre 0 y 5 grados. Únicamente en el Cantábrico esos termómetros van a descender, estarán más próximos a los 10 grados que a los 15. En el sur los termómetros oscilarán entre 15 y 20 grados y las más altas se encontrarán entre 20 y 25 que se darán en los dos archipiélagos y desde Valencia hasta Almería y Málaga. Vamos a dejar de momento España, vamos a visitar brevemente otros puntos del continente europeo y aquí vemos cómo hay nubosidad variable, incluso algunas zonas con precipitaciones y algunas tormentas y temperaturas también fresquitas, menos en las capitales meridionales como es el caso de Lisboa o de Roma, donde contarán con termómetros mucho más agradables, cercanos a los 20 grados. Y en cuanto al estado de la mar, en las zonas atlánticas mañana nos vamos a encontrar con frecuentes áreas de mar gruesa en las zonas septentrionales y en el resto fuerte marejada e incluso marejada. Y al otro lado del estrecho, en el Mediterráneo, nos vamos a encontrar con predominio de la marejada, la fuerte marejada y con vientos de componente oeste. Únicamente en Palos nos encontraremos con algunas áreas de mar gruesa. En resumidas cuentas, mañana vamos a tener que seguir contando con el paraguas. Las lluvias van a seguir siendo generalizadas, pero hay una tendencia a que la inestabilidad de forma lenta y tímida vaya remitiendo. Esto es todo, que tengan una feliz noche y hasta mañana. Buenas noches, señoras y señores. Les traemos un nuevo informe semanal. Esta noche les vamos a hablar de estos asuntos. El caso de Ana, despedida de un colegio religioso por ser madre soltera, se ha solucionado gracias a la presión popular. Pero quedan por solucionar los problemas y dificultades sociales del más de medio millón de madres solteras que existen en nuestro país. Con la muerte de Willy Brandt desaparece el mejor representante de la Alemania antifascista y de la socialdemocracia europea. Toda su vida estuvo marcada por la pasión por la libertad. En una España sin democracia, Che Guevara fue un hito para los jóvenes que luchaban por la recuperación de las libertades. Fue el símbolo de toda una época. Mientras se despejan las incógnitas sobre el Boeing 747, que cayó sobre unos bloques de viviendas en Ámsterdam, los holandeses descubren el tercer mundo en Holanda. Del infierno aéreo han pasado al drama social. Ahora mismo regresamos y empezamos con el programa. Solo un auténtico campeón podía alzarse con el triunfo. El Citroën ZX Rally Ride ha demostrado su potencia, robustez y fiabilidad después de 16.000 kilómetros de dura prueba. Es el nuevo campeón del Rally París-Moscú-Pekín. Citroën ZX. Coche del año en España 1992. Cada día más y más gente entra en la Honda Ruthless.
Rufles entra en la onda. Presentamos el primer vino en fascículos. Enciclopedia del vino, su elaboración, su historia y sus distintas variedades. Una guía completa para conocer y elegir los mejores vinos del mundo. Enciclopedia del vino. Con el número 1, un botellín de cava de regalo. No dejes escapar esta oportunidad. Consigue todo un Lada Niva 4x4 por 999.000 pesetas. En los concesionarios oficiales Lada, solo hasta el 30 de noviembre. Huelva, capital del quinto centenario. Descúbrela. De nuevo, buenas noches a todos otra vez, señoras y señores. Vamos a empezar con una noticia que se producía ayer y que era, digamos que más o menos esperada. La muerte de Willy Brandt como consecuencia de una penosa enfermedad. Más de medio siglo de historia europea ha sido testigo de una amplia, de una dilatada actividad persiguiendo la libertad, el progreso y la paz de este hombre. Desde luego fue el mejor representante de la Alemania antifascista y el exponente más renovador del socialismo europeo, pero fue sobre todo y por encima de todo un ejemplo de dignidad en lo humano y en lo político. El tiempo, la lucha y la defensa decidida de algunos valores como la igualdad, la justicia y la dignidad humanas marcaron su rostro de rasgos firmes y enérgicos. Su vida han sido 78 años de perseguir con pasión un sueño, el de la libertad. Fue luchador antifascista, periodista, alcalde de Berlín y canciller de la Nueva Alemania. Acaba de morir, pero hace muchos años que Willy Brandt había entrado en la historia.
Hay muchas imágenes de Willy Brandt que forman parte de la memoria colectiva del pueblo alemán y de la reciente historia europea. Pero hay sobre todo 3 imágenes que resumen la vida del político y que por sí solas dan significado a su vida y su carrera. La primera nos muestra a un Willy Brandt de 48 años con un gesto dolorido pero enérgico y decidido. Está en la plaza del Ayuntamiento de Berlín rodeado de sus conciudadanos. Es agosto de 1961 y acaban de levantar el muro de la vergüenza. Willy Brandt, que es alcalde de la ciudad, anima a los berlineses a no ceder. La segunda imagen es de 1970. Willy Brandt es ya un hombre maduro que, emocionado y conmovido, se ha postrado de rodillas ante el gueto de Varsovia. Luego diría: hice lo que tenía que hacer, lo que solo puede hacerse cuando no se tienen palabras. En aquel momento es canciller de la República Federal de Alemania y su lucha se centra en hacer que el mundo reconozca a Alemania entre las naciones democráticas. Por eso se arrodilla y pide perdón donde el genocidio nazi fue más doloroso y terrible. La tercera imagen es muy reciente, de 1989. Willy Brandt es ya un hombre anciano que no oculta el llanto ante la realización de uno de sus sueños. Es el 10 de noviembre y el muro que separaba en dos a su amado Berlín ha caído. Willy Brandt es una figura carismática de la política de su país y no duda en acudir junto a los berlineses a la puerta de Brandenburgo, junto a su adversario político, el canciller Helmut Kohl, a festejar un día feliz de su larga carrera de político. La lucha política de Willy Brandt había comenzado muy pronto, a los 19 años, cuando se afilia a los Halcones Rojos de su ciudad natal, Lübeck. Este alemán del norte, como a él mismo gustaba llamarse, había nacido un mes de diciembre de 1913, hijo natural de la humilde vendedora Martha Frank, que ante la deserción del padre le pone su propio apellido y los nombres de Herbert Ernest Karl. Educado por su abuelo materno, pronto el joven Herbert descuida los estudios por la lucha política, trabajando en la organización del Partido Socialista de los Trabajadores. La llegada de Hitler al poder hace difícil su vida en Alemania y huye a Noruega en 1933. Allí estudia historia y comienza a trabajar como periodista. Como corresponsal de guerra acude a España, a Cataluña en 1937 y como corresponsal vive la lucha contra los fascismos triunfantes en aquel momento de Europa. Vive clandestinamente en Berlín, es cogido prisionero por los nazis durante la ocupación de Noruega, vive una temporada en Suecia y en 1945 ya está definitivamente en Alemania, en Berlín, donde el 1 de julio de 1948 recupera la nacionalidad alemana y toma oficialmente el nombre de Willy Brandt, que antes solo había utilizado como seudónimo. Al año siguiente obtiene su acta de diputado del Bundestag alemán, que conservaría toda su vida. Pero su primera gran oportunidad política le llega en 1957, cuando es elegido alcalde-gobernador de Berlín, la ciudad dividida y ocupada por las tropas aliadas, testigo excepcional del drama de la Alemania moderna. Amado por los berlineses hasta el delirio, es conocido popularmente por Brandy, por su afición a la bebida, y siendo alcalde le sorprende el 13 de agosto de 1961 la decisión de la Alemania democrática de levantar el muro que dividiría Berlín y el mundo entero durante casi 3 décadas. Willy Brandt no se arredra y hace frente a la situación con coraje, lanzando una de sus más osadas teorías políticas, el acercamiento entre los dos bloques, la Ostpolitik, que acabaría dándole prestigio internacional. Lleva a Kennedy hasta la misma ciudad dividida y no dejaría nunca de luchar por la caída del muro.
Presentado en 2 ocasiones candidato a la Cancillería por su partido, es derrotado en las 2 ocasiones por la inmensa popularidad del anciano Adenauer y su partido cristiano-demócrata. El Partido Socialista Alemán aún defendía postulados marxistas y no lograba alcanzar el poder, hasta que Willy Brandt, que ha vivido de cerca las experiencias de los partidos socialistas noruego y sueco, que han abandonado la lucha de clases y se han convertido en partidos interclasistas que luchan por la consecución de la sociedad del bienestar, revoluciona los postulados del Partido Socialista Alemán cuando es nombrado presidente del partido en Bad Godesberg, a la muerte de Hohenauer. La socialdemocracia alemana alcanza 17 millones de votos en las siguientes elecciones y Willy Brandt se convierte en ministro de Exteriores y vicecanciller en 1966 y finalmente en canciller en 1972. Es el momento más brillante de su carrera. Frente a la política conservadora de Adenauer, Brandt se lanza al reto de cambiar Alemania. Junto a este reto, trabajó incansablemente por llevar adelante su Ostpolitik y firma tratados de amistad y cooperación con algunos países del este, logrando independizarse cada día más de la política norteamericana. Su lucha por la paz y por el acercamiento entre este y oeste le proporcionan en 1971 el Premio Nobel de la Paz. Pero poco tiempo habría de durar esta brillante etapa de su carrera. En 1974, el escándalo Guillaume le lleva a presentar su dimisión irrevocable al presidente de la República. Günther Guillaume, uno de sus hombres de confianza, había sido detenido y reconocido como espía de la República Democrática. Hay quien ve en este oscuro suceso de la vida de Brandt el trasfondo de las luchas interiores en su propio partido, del que sigue siendo presidente hasta 1987, en que también se ve obligado a dimitir por el escándalo producido al haber querido nombrar como portavoz del grupo a la griega Margarita Matrinopoulos, que no era afiliada al partido. Y uno observa la vida política y ve cuántas quiebras de dignidad hay en responsables políticos que por una u otra razón tienen que retirarse. Cómo se pierde la figura, cómo se abandonan las ideas, cómo se traicionan las ideas. Y eso lo vivimos ahora, estos días. Willy Brandt supo retirarse con dignidad de la Cancillería. Presidente de la Internacional Socialista desde 1976, los últimos años de la actividad política de Willy Brandt, convertido en un carismático líder mundial, se han centrado en la defensa de los más deprimidos, impulsando el diálogo norte-sur y algunos postulados ecologistas. Como líder socialista mundial, ha tenido una decisiva influencia en los cambios que algunos partidos socialistas europeos y americanos hicieron en los años 70, acercándose a planteamientos socialdemócratas. En este sentido, Willy Brandt fue siempre un gran amigo y protector del joven abogado español Felipe González, al que conoció poco antes del Congreso de Suresnes. Las ideas renovadoras respecto al Partido Socialista Obrero Español del joven abogado tuvieron el apoyo y el aplauso de Willy Brandt. Él fue el que consiguió, mediante la intervención del propio Juan Carlos de Borbón, entonces jefe de Estado en funciones por la enfermedad del anciano dictador, que le sea entregado un pasaporte a Felipe González para que pueda asistir al Congreso de la Internacional Socialista en 1975, donde Willy Brandt quiere darle el respaldo internacional. El apoyo a la juventud fue siempre otro de los rasgos de la actividad política de Willy Brandt, un caso atípico de político dialogante y seductor que con su bien timbrada voz y su apasionada oratoria arrastraba a las masas que veían en él señas inequívocas de honestidad y fidelidad a sus principios. Aún tuvo una última y efímera salida a la palestra pública cuando apoyó decididamente, incluso contra la opinión de su propio partido, la vía rápida para la reunificación alemana que defendía Helmut Kohl y de la que la edad y la enfermedad le impidió ser protagonista.
Vitalista y gustador de los pequeños placeres de la vida, Willy Brandt, que había tenido 2 esposas, se casó por tercera vez en 1983 con una mujer 35 años más joven que él y que le ha acompañado en sus últimos momentos cuando ha visto, enfermo de cáncer pero todavía activo, hechos realidad muchos de los sueños por los que luchó. La unificación de las 2 Alemanias, la desaparición de los 2 bloques y los progresos en la Unión Europea, empañado en las últimas semanas cuando un Willy Brandt agonizante entregaba el relevo de la Internacional Socialista en el Congreso de Berlín, la ciudad que tanto amó y en la que ha querido ser enterrado. Su vida hubiese sido la de un aventurero si los motores que guiaban su aventura no hubiesen sido los que fueron: la lucha por la paz, la libertad y la igualdad. Lo hizo todo con apasionamiento, como solo puede hacerse lo que verdaderamente se ama. Después de la aún no explicada caída de un avión sobre un bloque de viviendas en Ámsterdam, los holandeses discuten tanto sobre la causa del infierno aéreo como sobre las razones del drama social tercermundista que han descubierto en una de sus principales ciudades. De una catástrofe han pasado a vislumbrar otra catástrofe. David, llamémosle así, volaba de Londres a Ámsterdam, por eso vivo. Le salvó la casualidad. Su familia también se salvó, pero 3 días después de la tragedia, su relato de los hechos era todavía confuso y dramático. Pues gracias a Dios, como yo no estuve ahí, toda mi familia todo se murió, entonces ya, mis 3 hijos, baby, pequeño, todo. Pero todo se escapó, gracias a Dios. Son cosas de Dios. El avión cargo de la compañía El Al había dejado su casa destrozada. Eran las 7 menos cuarto de una noche de domingo. Había fiesta antillana en los bajos y en los apartamentos se cenaba. Un avión se invitó a cenar y la vida quedó cercenada por el fuego, la explosión y el dolor. Osvaldo, llamémosle así, vio caer el avión y jugar a una niña. No lo dudó un instante. Salvó a la niña. Yo vi que el avión venía por abajo, entonces al tiro yo me corrí de ahí, pero ahí yo me corrí al tiro, entonces ahí yo fui al tiro para atrás que vi una niña chica que estaba toda quemada, fui a ayudarla, todo eso. ¿Se salvó una niña? Sí, yo salvé a una niña. Si se miran sus ojos, todavía se ve la tragedia. El avión caído sobre el arrabal repleto de migrantes, la mayoría ilegales, pertenece a la Compañía del Estado de Israel. Por eso todo el mundo pensó en atentado en un primer momento. Siempre hay gente interesada en cegar las conversaciones de paz entre judíos y árabes. Sin embargo, mientras las llamas iluminaban la noche de Ámsterdam, el atentado quedó descartado. Los aviones cargo son aviones antiguos, usados más veces de las debidas, cargados en exceso casi siempre. Además, este avión, que se invitó a cenar, ya había tenido problemas, y otro avión, del mismo tipo, de otra compañía, se estrelló por desprendimiento de motor en diciembre en Taiwán. Dicen que los controladores vieron el fallo en el despegue. Se puede apercibir si ve algo extraño en el momento del despegue, pero normalmente es difícil. El comandante no se lo notifica.
Si no ha sido en el momento que está aparcado el avión, va a poner turbinas o en el momento del rodaje o en el mismo momento del despegue, no es posible, si no se lo dice el comandante. Las causas exactas de la catástrofe no se sabrán, o cuando se sepan, ya no interesarán a nadie. Lo más probable es que perdiera dos motores y no pudiera equilibrar el aparato. Dicen era un piloto experto, pero las dos vueltas sobre Ámsterdam hacen que muchos duden. Si él no ha dado la segunda, no había caído aquí. Se podía caer en el mar, porque de toda manera se van a morir. Estos aviones de cargo se suelen utilizar para curtir a nuevos pilotos. En cualquier caso, la caída del avión ha abierto la polémica sobre los aeropuertos y las grandes ciudades, sobre las casas al lado de los aviones. Lo cierto es que los aeropuertos llegaron primero, las casas surgieron después, porque un aeropuerto crea riqueza. Como toda catástrofe abre soluciones, es posible que se busque, para los aviones cargo, otros lugares que los habituales aeropuertos civiles, y tal vez otras rutas. Ahora mismo siguen el camino de un avión regular. Normalmente salen a la misma hora y tienen el mismo horario. Lo que es normal es que utilicen fundamentalmente la noche porque hay menos densidad de tráfico y es más fácil que puedan conseguir una ruta más o menos acortada, siempre siguiendo las instrucciones de control aéreo. El piloto dijo caemos, caemos, y rompió la aburrida noche de un domingo a miles de ciudadanos. Tristeza tiene uno adentro ainda. Perdió su madre. Sí, y mi hermano. El hermano está muerto, todo está muerto. ¿Usted no estaba en casa o usted logró? No estaba en casa. ¿Y cómo se enteró? ¿Cómo me enteró? ¿Cómo se enteró de la tragedia? No, la casa todo. Yo vi sobre el televisor, yo vi. ¿Qué pasó? ¿Y acudió rápidamente allí? Sí, a llamar. ¿Y qué era? ¿El infierno? Sí. A digamos Darío, la noche le dejó sin madre y hermana. La tragedia del avión es la tragedia de un día, pero en este barrio de 200.000 almas, la mayor parte de ellos provenientes de Surinam y de la antigua Guayana británica, en el norte de Sudamérica, son gente que no tiene trabajo. Y este es un barrio, era por lo menos un barrio antes de la tragedia, donde la policía no había entrado jamás, donde no llegan los taxis por la noche porque todo el mundo tiene miedo. Este era el barrio de la droga. No se sabrá nunca el número de muertos. Sobre los habitantes de este suburbio se sabe muy poco. Hay droga, prostitución, paro y miseria. Alquiladores que dejan el piso a 20 personas y que no se presentan a declarar porque saben han defraudado. Vecinos que ocultan a la familia, llegada de forma clandestina. Todo el mundo hace esfuerzos porque salgan los ilegales y el alcalde de Ámsterdam ha prometido que no se les expulsará. Nadie lo cree y por miedo se ocultan. En este lugar habitan más de 200.000 personas, emigrantes de excolonias holandesas, antillanos, africanos. Nadie pregunta aquí, nadie sabe el número exacto. Se dice que los trabajos han ido despacio porque eran emigrantes de color, que los aviones han dejado de sobrevolar las zonas ricas, poco pobladas, para pasar por las pobres, pobladas. Había un barrio muy pequeñito, más por ahí, y la gente protestaban que vuelan demasiados aviones por ahí. Entonces, ¿qué han hecho? Mandan los aviones para acá. Aquí que vive más gente, pero como que somos quizás de color, eso... En uno de los países más ricos del mundo, más serios, con más alto nivel de vida, la celeridad en los auxilios y en la búsqueda de los cadáveres no ha sido, precisamente, muy rápido. El miedo a derrumbes del edificio, el miedo a aproximarse a las llamas, ha hecho que muriera mucha más gente. Muchos se han salvado porque han saltado de sus casas. Sí, es tu casa mismo, que tú no estás seguro. Que tú no estás seguro en tu casa mismo. Así no está bien, mano. Así no está bien. Por un avión va a tirar una vuelta sobre muchas casas. ¿Qué pasa? El avión tiene que bajar rápido.
cuando un avión tiene un problema, rápido el avión tiene que bajar, rápido. Tú no tienes que decir el avión va a entrar para una vuelta, así te miras. Mira la familia, mira la gente, todo está muerto. No, mano, sí, no. Está duro eso. Se puede acudir al lugar de la catástrofe en visita guiada por amable policía. Todo parece muy bien hecho por un país ordenado, pero siempre quedará la duda de la cifra de muertos, de las causas del accidente, a pesar de que ya se han encontrado las 2 cajas negras. Y sobre todo, quedará la duda del número exacto de habitantes de este suburbio. Aquí, esta gente, por lo menos no muere de hambre y tiene una casa. Se muere, eso sí, de droga, o cuando un avión se invita a cenar. Como siempre, vamos a parar aquí un momento y entramos enseguida en otros 2 reportajes. UPS Transporte Urgente, tan seguro como si lo llevara usted mismo. Conozca a través de los mejores maestros la música clásica que ha hecho época. El barroco, el romanticismo, grandes épocas de la música. Los 2 primeros fascículos, 2 compacts de Beethoven y su guía de audición por solo 695 pesetas. Grandes épocas de la música. Ya está aquí Nuevo Micolor Activo, el detergente compacto que limpia y protege toda la ropa de color. Nuevo Micolor Activo, la potencia limpiadora para tu ropa de color. Lo que más me gusta es su mirada y su estilo. Me encanta, es único. Al elegir un traje me pregunta cuál me gusta y al final se pone el que él quiere. Con las camisas y los zapatos, muy clásico. En las corbatas, rompedor. Los fines de semana es otro. Sus tejanos, sus jerseys gruesos. Casi todo se lo compra en el Corte Inglés. Él es así. El Corte Inglés. Hombres muy de moda. Pobre. Rico. De lata. De pata. Engordar. Crecer. Nada. Todo. No te cortes con el jamón. Disfrútalo. Comer jamón. Saber comer. Lauren Films presenta un film de Ridley Scott. Un hombre que desafió a las fuerzas del miedo y de la ignorancia. Sigourney Weaver, Armand Assante, Fernando Rey y Gerard Depardieu como Colón. La extraordinaria historia del descubrimiento de un nuevo paraíso. ¿Tú me encuentras atractiva? Desde luego. ¿Y usted? Si usted me atrae, sí. A la consulta del doctor Elliot acuden personas con todo tipo de desequilibrios. Ha contraído usted una enfermedad venérea. Es de mala educación quedarse mirando a las personas. Una de sus pacientes tiene una navaja. Debe ser la última citada. Y se ha vestido para matar. Hay muchas formas de lograr que te maten en esta ciudad, y más si lo vas buscando. Mañana domingo, la película de la semana es Vestida para matar. Ayer se cumplió el 25º aniversario de la muerte de Che Guevara en una aldea boliviana. Cuando apareció la fotografía de su cadáver, terminó por convertirle en un modelo para la juventud española que en las fábricas, que en las universidades luchaba por la democracia. En aquel momento, en una España sin libertades, desde luego fue el mito de varias generaciones. Mi comandante Guevara
Revolucionario. Quería acabar con la miseria de los hombres. Humanista. Buscaba una nueva ética para el mundo. Guerrillero. Su afán fue crear un Vietnam en cada lugar oprimido. Intelectual. Poseía una gran cultura. Romántico. Buscó la muerte y la encontró hace 25 años en la selva boliviana. El 9 de octubre de 1967 moría un hombre y nacía el mito de una época. Se llamaba Ernesto Guevara de la Serna. En el andar de los ríos. Esta foto, tomada en La Habana al poco de triunfar la revolución en Cuba, contribuyó de manera decisiva a fraguar su histórica leyenda. Esta mirada enviaba un mensaje de lucha y esperanza. También era una estética. Por temor, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden. Ernesto Guevara había nacido en Argentina en 1928, pero quiso ser de todas partes y para ello había viajado por todo el continente americano. Fue bautizado Che en Cuba, también nombrado comandante, cuando se sumó a los barbudos en su lucha contra el dictador Batista. Para darle al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Su llegada a Sierra Maestra con Fidel y otros 10 guerrilleros, las primeras victorias, todo se veía en el mundo allá por 1958, primero con escepticismo y luego con estupor. Fidel Castro desembarcó hace 16 meses en la provincia de Oriente. Sus intentos para derribar al gobierno del presidente Batista no han conseguido hasta ahora su objetivo, pese a las ayudas del extremismo político con que cuenta, según informes de ciertos periódicos. Los rebeldes, hambrientos y mal armados y entregados a la lucha de guerrillas en Sierra Maestra han sufrido grandes pérdidas en los encuentros con el ejército y la policía nacionales. En España, un país que despegaba tímidamente de la pobreza y en el que en política solo había una voz, los combates serranos de los guerrilleros se explicaban como una película de hazañas bélicas. La propaganda oficial hablaba de Fidel y del Che con una mezcla de temor y admiración. Su influencia empezaba a sentirse. Pero sucedió, y el propio Nodo tuvo que reconocer la gloriosa batalla que ganó el Che en Santa Clara. La victoria fue para Cienfuegos, Castro y Guevara. El derrotado, Batista, recibió asilo político en España. Ernesto Che Guevara comenzó a ser conocido en el mundo. Empezó a ser admirado por pequeños grupos que pronto serían vanguardia ante un régimen cada vez más cerrado y opresivo. Su mensaje, desde la autoridad que da la victoria, comenzó a ser un catecismo para muchos. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. La mirada del Che empezaba a triunfar. La juventud de Europa, ávida de cambios, recibía un héroe que hablaba de una nueva ética, de una moral revolucionaria que anteponía el bienestar colectivo a las necesidades individuales. Así era el Che. Eran los años 60. La posguerra había terminado. En España, el movimiento obrero despertaba de un largo sueño de derrota y los estudiantes comenzaban a pensar. Desde Cuba, alguien les decía hasta la victoria siempre. Y los hechos le daban la razón.
Primero el triunfo de la revolución en Cuba, la resistencia vietnamita después, Che Guevara, barbas, zamarra verde y cigarro habano, les hablaba de organizar focos de sublevación popular contra la miseria y contra el imperialismo. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario. Pero hizo mucho más. En 1965 abandonó el poder que Fidel Castro le otorgó como ministro de Industria. Lejos de cualquier ambición política, Che partió a la lucha de los oprimidos, a crear 1, 2, 100 Vietnams, en África o en Asia, o en América Latina. Guevara desapareció, pero no su presencia. En Madrid, su ejemplo de entrega y honestidad se ofreció como un homenaje a la lucha obrera y estudiantil en la primera gran manifestación antifranquista. Era 1965. Eran los primeros 5.000 contestatarios, los primeros guevaristas. Lucha personal, renuncia al poder, revolución. Ese era el mito Che, el desaparecido que hablaba desde un cartel que se fue al Congo a poner en marcha su utopía revolucionaria. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Enfermo y cansado, Ernesto Guevara se fue a la selva boliviana, a luchar por un campesino que no le entendió ni quería su guerra de liberación. Aquí escribió sus famosos diarios. Aquí se jugó la vida y la perdió. En un caserío de La Higuera, el 9 de octubre, fue asesinado Ernesto Che Guevara. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Había nacido el mito romántico. La tristeza e indignación por su muerte corrió como la pólvora en las universidades de Occidente. Su testamento político y su compromiso personal fue ejemplo para los que vivieron el año 68. Por encima de un programa político estaba la utopía, y con ella el Che. Una bella esperanza trovava la veu. Su mirada estaba en todas partes. Fue la que presidió las grandes manifestaciones estudiantiles y el primer concierto contestatario ofrecido por Raimon el 18 de mayo en Madrid. No l'oblidarem mai, aquell 18 de maig a Madrid. Era el mensaje del Che. Era universal. Estaba en Cuba, en Francia, en España, en todas partes, hasta en Praga, donde los tanques lo aplastaron para poner las cosas en su sitio. La invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas contó con el apoyo de Fidel Castro. Che Guevara estaba en un póster que cada día se iba arrinconando, pero no su estética, que se iba mezclando poco a poco con el ritmo del rock and roll. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista. Su mirada iba siendo sustituida por otra más real, la de Salvador Allende. En los años 70, el chileno buscaba, como el Che, la liberación de América Latina, pero no en la selva, sino en la legalidad democrática. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Ese mito también cayó acribillado por las balas. Lo mataron los soldados el 11 de septiembre de 1973.
Che Guevara y Salvador Allende trajeron los sones de América Latina. La batalla por la democracia se libró en España cantando a los héroes de allá. Informe Semanal ha buscado el testimonio de varias personas que vivieron los 60. Ha preguntado a políticos, artistas e intelectuales. Ninguno ha hablado. Uno de ellos nos dijo sentirse descolocado para recordar a Ernesto Che Guevara. Aunque forme parte de la memoria colectiva de los que fueron jóvenes en los años 60 y 70. Porque si el Che quizá no es nada para un joven de 20 años y para los de 30 pudo ser solamente un objeto de consumo, la generación que vivió el 68 no puede olvidar que Ernesto Che Guevara formó parte de sus vidas como revolucionario, humanista, guerrillero o como el perdedor que buscó la muerte y la encontró. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y